Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya. Me siento muy feliz de que estén acá. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escriben y desean dar a conocer sus obras, envíenme un email y permítanme narrar sus letras. Recuerden activar la campanita para suscribirse. De esta manera apoyan el crecimiento de este espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Ahora les compartiré el libro Salir del duelo, superar el dolor y reaprender a vivir, escrito por Annie Anselin Schutzenberger y Evelyn Bisson-Ufroy. Así que pónganse cómodos y déjenles leo. Salir del duelo. A mi madre, que a los 83 años se dio cuenta de que nunca había hecho el duelo por la muerte de su propia madre, fallecida cuando ella tenía 17 años. E.B.J. A mi madre, que a los 70 años se dio cuenta de que su vocación era pintar y vendió cuadros hasta en Japón. A.A.S. Introducción. El trabajo del duelo como proceso de cura. Todos, o casi todos, tenemos duelos sin realizar que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Se relacionan tanto con la muerte de un ser querido como con una ruptura amorosa, la pérdida de un amigo, de la tierra natal, de una casa, un empleo o una empresa, la llegada de la jubilación o la renuncia a un ideal profesional. Por ejemplo, llegar a ser pintor o médico. También implica duelo la pérdida de una parte del cuerpo ante una enfermedad o como consecuencia de un accidente o incluso la desaparición de un animal doméstico. En todos estos casos, acompañados de los consiguientes traumatismos, perdemos nuestra seguridad básica. Las relaciones que mantenemos con el mundo cambian y se vuelven frágiles. Rumiamos las pérdidas de las cuales no hemos hecho el duelo y eso nos impide vivir. Cuando más trabajemos este vasto tema, antes y mejor lograremos salir del duelo. Sin este trabajo nunca dejamos de encontrar inaceptable lo que nos sucedió. Por lo tanto, es importante poder enfrentar nuestra pena y sobrellevar el dolor por las pérdidas que, no lo olvidemos, son inevitables en la vida de todos los seres humanos. Sería lamentable que como consecuencia de ellas nos enfermáramos o nos dejáramos morir. El primer entierro al que asistimos tuvo lugar para una a los 16 años, el de la hermanita de Trace, y para la otra a los 25 años, el de su segundo hijo, un bebé de 6 meses. Ambas nos encontrábamos indefensas, no preparadas para la muerte y para el duelo. Agravaba los acontecimientos la edad de dos criaturas fallecidas, ya que la muerte precoz, la de un niño, no entra en el orden natural de las cosas. Es impensable, injusta, incomprensible. No volveremos a cometer el error de no haber buscado ayuda, de dejarnos distraer por nuestro bien, de no haber sabido despedirnos ni decir suficientemente adiós, y de haber seguido viviendo, si puede decirse así, con un sufrimiento no expresado. Frente a la pérdida de lo que queremos, estemos o no acompañados. El dolor y el sufrimiento quizás sean los mismos, pero los superamos mejor cuando nos dejamos ayudar. Frecuentemente estamos sumergidos en un mar de lágrimas. Por sobre todo, no tenemos que tragarlas ni guardarlas dentro de nosotros mismos. De todas maneras, llorar en soledad no impide somatizar. Es necesario hacer todo un trabajo de duelo para limpiar la herida y empezar a cicatrizarla. Con frecuencia escuchamos que no hay palabras para expresar el sufrimiento que acompaña la pérdida y el malestar de perdura.
La sociedad occidental, reconozcámoslo, no ayuda, nos pide dignidad en el dolor, que no nos quejemos, que enseguida nos comportemos nuevamente como antes y nos mostremos en buen estado. Pero es preciso que alguien las oiga, las escuche, también que podamos pronunciarlas sin que nos distraigan, nos cambien el rumbo de la conversación o nos interrumpan. Asimismo, sin que medien palabras, un gesto afectuoso puede acompañarnos. Nuestra sociedad, que solo tiene ojos para la juventud, la belleza, la fortuna, el éxito, considera que la enfermedad, la vejez y la muerte son tabúes. Nos parece importante que, como dice Nadine Bautek, hagamos evolucionar las cosas en ese campo tan tabú y que cada persona en duelo pueda vivir sin soledad ni incomprensión su gran sufrimiento y su lenta transformación personal. Cada uno debe conocer de qué está compuesto el sufrimiento, oír que otros vivieron lo que uno está viviendo, comprender mejor los mecanismos del duelo, saber que es largo y que hace sufrir muchísimo, que se puede penar durante toda una vida por una muerte, una pérdida, y que una vivencia de este tipo vuelve frágil la existencia. Pero también es conveniente saber que una vez hecho el duelo podemos resurgir más fuertes. Antes teníamos ritos reparadores de la separación y del duelo. Los padres, amigos, vecinos acudían a velar al muerto y a decir adiós. El ritual incluía ropa de luto, flores y corazas, rezos, adioses y entierro. Había ocasiones de reunirse, en buena convivencia. Una comida familiar, un simple almuerzo en la casa, en un restaurante o en un café cercano al cementerio. Se trataba de un momento importante que permitía recuperar las fuerzas para no irse del lugar solo, embargado de tristeza. Se elogiaba al difunto, se visitaba a los deudos, se enviaban cartas de condolencias y de agradecimiento, se cumplían los tiempos de luto y tenía lugar una misa de aniversario. Se hablaba del que ya no estaba, se recordaban los buenos momentos pasados juntos en esta persona. El hecho de compartir, de estar juntos, rodeados de gente que nos quiere, puede aliviar la tensión del adiós y traer algún tipo de consuelo. En su conjunto, estos ritos, que se encuentran en las sociedades primitivas y tradicionales, en la actualidad se practican cada vez menos. Desde pequeños nos enseñaron que tenemos que dominarnos, ser reservados, sufrir en silencio y no demostrar nada. Lamentablemente, lo que es así entra, sale a menudo de manera psicosomática. Trastornos físicos ocasionados por factores emocionales y afectivos, asma, eczema, úlcera, cistitis, infecciones genitales o intestinales, mononucleosis, dolores de espalda, migrañas o enfermedades graves como el cáncer. A veces uno se enferma y también se muere de pena, porque no pudo expresar o porque no pudo aprender a volver a vivir sin. Nos enseñan a ganar, pero no nos enseñan a perder. Sin embargo, la vida es una sucesión de cambios y de pérdida. Según el psicólogo Kurt Lewin, todo está en equilibrio precario. No obstante, la mayoría de la gente imagina que todo, absolutamente todo, va a durar. La felicidad, el amor, la salud, la juventud, la belleza. No es así. El equilibrio, la serenidad, la salud, la vida en pareja, la amistad necesitan cuidados y mantenimiento frecuente. Hay que reconquistarlos todos los días. Incluso la fe y el bienestar interior tienen que ser trabajados y reencontrados. Nuestra gloria mayor no está en no caer, sino en saber levantarnos nuevamente cada vez que caemos, decía Confucio. Salir del duelo, volver a encontrar la paz interior y la serenidad, tal es la razón del ser de este libro, donde antes de abordar las diferentes etapas del duelo, utilizando ejemplos, proponemos técnicas que permitan recuperar las fuerzas ante el estrés más importante, la separación, la ausencia, la pérdida definitiva de lo que amamos. Gracias a estas técnicas, es posible enfrentar mejor la adversidad,
y reaprender a vivir de una manera diferente. En Francia, el empleador otorga al empleado 2 días de licencia para la muerte de un hijo o un cónyuge, un día por la muerte del padre o de la madre y ningún día por un hermano o hermana. En cambio, el Código Laboral otorga un día por el casamiento de un hijo, 3 días por un nacimiento o una adopción, 4 días por casamiento en primeras o en segundas nupcias. Por lo tanto, existe una falta de reconocimiento del estado de shock que produce la muerte y del trabajo que hay que realizar para amoldarse a la nueva situación y aprender a vivir de una manera diferente, adaptándose a la ausencia. Antes se llevaba luto por 1 año y a veces 2. Capítulo 1. ¿Cómo ayudar a las personas en duelo? Todo cambio implica una situación estresante que desestabiliza y por lo tanto requiere una nueva adaptación y un nuevo equilibrio. El tiempo que sigue a ese cambio es un periodo de gran fragilidad en el que no hay que descuidarse. Distraídos, angustiados, con el sueño perturbado, llevamos a cabo a veces, sin darnos cuenta, acciones autodestructivas. Bebemos demasiado, comemos demasiado, corremos riesgo de herirnos, caernos y rompernos un brazo o una pierna, tener un accidente automovilístico, etc. Existe un antídoto para este comportamiento de autodestrucción. Debemos cuidarnos durante todo el periodo de desolación. Estar atentos a nosotros mismos significa, por ejemplo, consultar a un buen médico, permitirnos cuidados corporales. Masajes relajantes y terapias físicas de todo tipo pueden aportar temporalmente un gran alivio, ya que liberándonos de los músculos y los tejidos conjuntivos de la presión de la emoción reprimida, disminuyen las tensiones, lo que permite aplicar el dolor, escribe Alice Miller. También es válido hacer una psicoterapia individual o grupal con personas formadas para la ayuda puntual, integrar un grupo de autoayuda, un grupo donde se hable y se comparta y además frecuentar amigos y parientes elegidos por nosotros, es decir, que nadie nos haya sugerido o impuesto. Notemos que es justamente durante el periodo de duelo cuando resulta difícil adoptar nuevas costumbres y, en primer término, realizar elecciones. Y se trata de un divorcio, una separación, una operación quirúrgica, un funeral. Siempre hay que hacer trámites administrativos y tomar decisiones financieras. Normalmente, ante estos hechos no tenemos ni el tiempo ni la energía suficiente, ni estamos en condiciones de saber qué hacer y tampoco contamos con la concentración y la libertad de espíritu para decidir. Ahora bien, tomar una decisión positiva en lugar de una decisión negativa, no dejar que las cosas pasen, puede hacer toda la diferencia. De eso puede depender cómo hacemos frente a las crisis, a los cambios de la vida y cómo vamos a seguir viviendo o sobreviviendo. Crearse una red de apoyo. Es en ese momento cuando los amigos, la familia, el entorno, las relaciones, los vecinos pueden ser un gran apoyo o aliciente. Por lo tanto, es importante no retirar esta ayuda a la persona en dificultad demasiado pronto o sin prevenirla. El apoyo del entorno tendrá que perdurar bastante tiempo después del acontecimiento trágico o difícil. Operación, interacción, hospitalización, duelo, mudanza, pérdida del empleo, incendio, etc. En nuestro trabajo terapéutico solemos proponerles a las personas gravemente enfermas o en crisis que creen una red de apoyo y luego que nos ayuden a elaborar para ellas una lista de personas que aceptarían ir una vez por mes a su casa o al lugar de hospitalización o internación. Como es difícil que todas estas personas prometan o sostengan a largo plazo su compromiso, sugerimos que la lista sea larga, varias decenas de personas y el compromiso corto. Esta lista puede incorporar a la familia cercana o lejana, los amigos íntimos, los compañeros de vivienda, de la escuela o del trabajo, del club. También pueden construir a los vecinos actuales o antiguos, algunos colegas, las relaciones del barrio, del café, o personas de la misma religión, cultura, que el sujeto está sufriendo. Para esta lista, a veces es útil pedir ayuda a un asistente social o a una vecina, quienes luego se encargarán de alentar a esta red de apoyo. Las torpezas
que no hay que cometer. Hay que cuidarse muy bien de dar consejo a quien no nos lo pide. Quizás esos consejos le vengan bien a algunas personas, pero nada garantiza que se apliquen a los demás. Un centinero bretón, que fue muy vendido, tenía la siguiente inscripción: no me dé consejos. Se equivoca. Déjeme equivocarme solo. Solo las personas que están en duelo saben qué es lo que les conviene en ese momento. Al respecto, en su investigación principal sobre dinámica de grupo en relación con el cambio, Kurt Lewin mostró que los cambios de comportamiento duradero eran los que las personas decidían por sí solas, o con pares o amigos, y que incluso, en este caso, solo el 30% aplicaba y ponía en marcha su decisión. Sobre todo, hay que evitar expresiones de consuelo, desafortunadas. Esas palabras hieren. Primero demuestran hasta qué punto no se comprende lo que el otro siente. Luego ponen a la persona fuera de sí, la distancian de su interioridad. He aquí algunos ejemplos. Ya vas a ver, vas a superarlo. Tienes que rehacer tu vida. Con el tiempo todo va a volver a su lugar. Ya había cumplido su tiempo sobre la tierra. Lo conociste tampoco. No es lo mismo que perder a un hijo más grande. No te preocupes, piensa en un nuevo embarazo. Cuando tengas otro hijo te vas a olvidar de él. También se dicen cosas como estas. A una hija que acaba de tener un aborto espontáneo. Piensa en tus amigas que han tenido problemas más graves. A la madre de un suicida. Él lo quiso así. A una viuda reciente. No tienes derecho a mostrar tu tristeza ante tus niños. A alguien que perdió su trabajo. ¿Qué haces durante todo el día? Si no sabemos qué decir, recordemos que una presencia, incluso silenciosa, produce un efecto benéfico. Estar juntos es lo que ayuda. Si de todas maneras queremos decir algo, es conveniente hablar con sinceridad, aunque no se encuentren las palabras. La intención es lo que cuenta. Podemos manifestar nuestro sentimiento diciendo, por ejemplo, es tan terrible que no sé qué decir, pero te quiero mucho. O estoy contigo. Es crucial ser sincero, auténtico. Si no, las fugas de comportamiento, el tono de la voz, la sonrisa, la mirada, le darán información contradictoria al otro y se sentirá herido. ¿Matar al muerto que llevamos dentro? Matar al muerto que llevamos dentro, escribía Freud en Tótem y Tabú, pero no estábamos de acuerdo con esa formulación. En efecto, nos parece de mucha más ayuda poner al muerto en su justo lugar en nuestro recuerdo, desanudar lentamente los vínculos a su tiempo y de uno en uno. Como ha dicho acertadamente Nadine Beutek, este lugar solo se encuentra después de haber explorado y por lo tanto vivido intensamente todas las emociones dolorosas. Si se las reprime, se evita el duelo y esto puede darle a una persona la ilusión de que está mejor. Es un estatus precario que puede dejar entrever fallas en el momento de otra muerte de menor importancia. Este es el caso, por ejemplo, de un hombre que se mostraba inconsolable luego de la muerte de su perro. Su entorno, consternado, consideró que como el hombre no había llorado ni la muerte de su padre ni la de su hermana, ocurridas hacía poco tiempo, esa pena estaba desplazada. Hay que recordar a las personas en duelo que el trabajo de duelo no hecho con cuidado es el garante del no olvido. Lo cierto es que uno puede, como propone Annick Heron Delcourt, reemplazar la ausencia exterior por una presencia interior. A un niño al que se le haya muerto, la madre habrá de decirle, por ejemplo, tu madre siempre estará en tu corazón. Al transformar nuestra relación con el difunto, nos transformamos a nosotros mismos, explica el psiquiatra Christophe Favrou. Se trata de una evolución profunda de toda nuestra personalidad. No se olvida al difunto, al contrario, se recuerda. Este recuerdo estimula. A pesar de la nostalgia, no es un ausente cuyo nombre hay que callar, sino un presente interiorizado al que se puede recurrir cuando uno desea. Crear los propios rituales. La incineración laica es una práctica cada vez más común, pero nuestra sociedad carece de ritos específicos y personales asociados a esta medida. Veamos algunos de los que podrían hacerse para crear ceremonias reparadoras. Cuando el conocido antropólogo Louis Vincent Thomas fue incinerado y luego enterrado, sus amigos decidieron colectivamente leer recuerdos y poemas y después cenar juntos en uno de los restaurantes favoritos del difunto.
Un padre hizo una suelta de globos en el entierro de su hija. Una mujer colocó un arco de rosas alrededor de la futura tumba de su madre. Otra, después de haber dispuesto un árbol de la vida, del que colgaban algunos objetos preferidos de la persona fallecida, le sacó fotos y las repartió. Algunas personas pidieron a artistas contemporáneos que diseñaran la tumba. Otros propusieron que todos tiraran rosas a la fosa abierta. Unos amigos ingleses eligieron dispersar las cenizas en un parque público y donar un banco en el nombre del ausente. Lo importante es que la ceremonia tenga el mayor sentido posible. Es importante que los familiares y las demás personas cercanas participen, que se conviertan en actores de los funerales. Hacer un dibujo, ejecutar música que el difunto amaba, leer un poema o llevar flores del propio jardín, cosas sencillas que puede hacer un niño, es crear un ritual de separación personalizado. Asimismo, los niños tienen que poder enterrar su mascota o animal doméstico. Mucha gente se lamenta de no haber hecho lo que había que hacer en la ocasión precisa o de no haber estado presente en el momento de la separación. En este caso, es posible hacerlo después. Es lo que los psicoterapeutas que utilizan el psicodrama llaman un excedente de realidad. Es decir, se vuelve a actuar simbólicamente el adiós o la separación. Algunas personas apelan a estos recursos por sí mismos sin guía terapéutica. Sea cual fuera el caso, es fundamental recordar en el momento del adiós tanto los buenos y bellos momentos pasados con el difunto como los malos. Se trata de una ocasión privilegiada, con una fuerte carga simbólica, en la que hay que decir la verdad, lo que verdaderamente sentimos. Es la oportunidad de decir adiós de otro modo, o de saldar las cuentas pendientes, de expresar el amor vivido a pesar de las dificultades, o de contar los secretos de familia, o de confesar una doble vida, y hablar de los hijos naturales, o simplemente es el momento de perdonar. Capítulo 2. Luchar contra el estrés emocional. El estrés es como la torzón que un cable puede soportar sin romperse. Se trata de una reacción fisiológica ante un acontecimiento externo que, en el ser humano, forma parte del síndrome general de adaptación. Es un fenómeno complejo, ya que cuando se lo domina, el estrés es benéfico y motivador, pero cuando es excesivo resulta perjudicial para el ánimo y la salud. En un primer momento, nuestro cerebro arcaico reacciona. Después de la etapa de alerta viene la etapa de resistencia. Luego, en la llamada etapa de adaptación, adecuamos la respuesta al agente estresante. Si ganamos la pelea o logramos huir de nuestro enemigo, el estrés ha sido productivo, pero si este es extremo o permanente, puede ser destructivo y sobrevenir el burnout o síndrome de agotamiento. Los signos que lo anuncian son la necesidad de aplicar muchos esfuerzos para obtener un rendimiento menor, fatiga persistente, dificultades para levantarse por las mañanas, irritabilidad, sentimiento de incompetencia, olvido, distanciamiento de la familia y de los amigos. En definitiva, ya no encontramos placer de nada. Hablarle al cuerpo. El impacto del estrés varía mucho de individuo a individuo. En general y en material de salud, golpea nuestro punto débil, la espalda, la rodilla, la digestión, etc. Veamos el ejemplo de una joven angelina cuya lengua materna era el árabe y que había ido por propia voluntad a Francia con su marido, también argelino. Atraída por Francia, había estudiado en su país no solo el idioma, sino la poesía, la historia, la geografía, en fin, la cultura francesa. A los 23 años se encontraba en París, con la sensación de que ya conocía la ciudad y admiraba la libertad de expresión y la sensibilidad artística que reinaba en ella. En otoño, con la llegada del tiempo gris, sintió nostalgia de su lengua materna, del tipo de convivencia y del calor humano del Mediterráneo, de aquellas visitas de improviso que encontraban siempre la mesa tendida. Sentía también añoranza de la gentileza y generosidad de su pueblo. Por entonces, encontró un empleo que le gustaba en un hospital. Al cabo de 8 meses empezó a tener dolores de espalda y luego en la ingle. La internaron. La radiografía mostró una úlcera. El cuerpo habla, y él no miente jamás. Cuando somatizamos, es decir, cuando el cuerpo habla y a veces grita que no puede más, debido a un shock, a una sobredosis de estrés y a falta de apoyo afectivo, lo que no se pone en palabras se expresa con enfermedades o malestares. Es necesario reconocer el sufrimiento del cuerpo y ponerlo en palabras.
Hay que dirigirse a él directamente y de manera agradable, con dulzura, como le hablaríamos a alguien que está sufriendo, cosa que, por otra parte, es lo que está sucediendo. Tenemos que explicarle que no podemos volver atrás y que necesitamos que nos ayude a adaptarnos a esta nueva situación, que ciertamente es más fácil que la anterior, más difícil que la anterior. El cirujano le explicó a ella, a esta mujer, que se trataba de la úlcera del joven desarraigado, que deriva de un trastorno psicológico, nervioso, y le pidió que le hablara a su úlcera. Ella lo hizo y obtuvo una gran mejoría. ¿Qué es lo que nos estresa? En general, no tenemos la menor idea del estrés al que nos sometemos, pero para no enfermarnos o sufrir un accidente, es muy importante tomar conciencia de la fuente de nuestro estrés. Los investigadores que se han dedicado a catalogar los acontecimientos vitales más estresantes establecieron una lista que permite realizar una autovaloración. ¿Cómo se hace? Cada ocasión de estrés cuenta con una determinada cantidad de puntos. Multiplique esa cantidad de puntos por la cantidad de veces que se produjeron en su vida esos acontecimientos estresantes en el lapso de un año. En cada línea relacionada con usted, consigne los puntos adquiridos. Va a ser su columna personal. Como cada uno les atribuye su propio valor a los acontecimientos de la vida y a los esfuerzos de adaptación que necesita para enfrentarlos, es posible adaptar al caso propio las cifras que damos aquí a título indicativo. Por ejemplo, mudarse por primera vez a la casa propia sin muebles o casi sin ellos puede ser un placer, pero hay que considerar que cada caso es diferente, ya que mientras para algunas personas la mudanza forzada en un momento no elegido es una gran fuente de estrés, para otras no representa gran cosa. Guía de autoevaluación del estrés. El estrés debido a la adaptación al cambio. Lapso de un año. Muerte del cónyuge o de un hijo, 100 puntos. Divorcio, 73. Separación o ruptura sentimental, 65. Periodo de prisión o internación, 63. Muerte de un pariente cercano, padre, madre, hermanos, 63. Familiares o amigos movilizados o enviados a regiones violentas o en guerra, 60. Herida en el cuerpo, enfermedad grave o accidente, 53. Casamiento, 50. Pérdida del trabajo, despido, desempleo, cierre del establecimiento, 47. Reconciliación entre esposos, 45. Jubilación, obligatoria o por decisión personal, 45. Problemas de salud o cambios de comportamiento en la familia, 44. Embarazo, 40. Miembro de la familia gravemente enfermo o postrado adicto a las drogas o con SIDA, 40. Agresión, violación, secuestro, control fiscal, consecuencias de huelgas largas, trastornos sociales diversos, 40. Dificultades sexuales, 39. Llegada de un nuevo miembro a la familia, nacimiento o adopción, 39. Convivencia con una persona mayor, 39. Cambios en el trabajo, fusión, bancarrota u otro, 39. Cambios en la situación económica, para peor o para mejor, 38. Muerte de un amigo cercano, 37. Cambio de función profesional, 36. Aumento o disminución de las peleas en la pareja, 35. Hipoteca, 31. Embargo por hipoteca o crédito, 30. Estrés permanente, desgaste cotidiano por acontecimientos que se reprimen y que se repiten, como una enfermedad de larga data en un miembro de la familia, o molestias importantes generadas por vecinos o por cambios en el barrio, ruido, obras en construcción, 30. Aumento o disminución de responsabilidades en el trabajo, promoción, transferencia, descenso de categoría, 29. Un hijo o una hija se van de la casa familiar, 29. Dificultades con los suegros, 29. Éxito excepcional, logros personales excepcionales, 29. La pareja empieza a trabajar o deja de hacerlo, 29.
Comenzar o finalizar los estudios. 26. Cambio de la condición de vida. 25. Cambio de hábitos personales, forma de vestirse, relaciones. 24. Dificultades con el jefe. 23. Cambio de horarios o de las condiciones laborales. 20. Cambio de residencia, mudanza. 20. Cambio del lugar de estudio. 20. Cambio de la manera de pasar el tiempo libre. 19. Cambio de la convicción o actividades religiosas. 19. Cambio en las actividades sociales, clubes, gustos, amigos. 18. Pequeña hipoteca o préstamo de dinero. 17. Modificaciones en la duración del sueño. 16. Aumento o disminución de encuentros y reuniones familiares. 15. Cambio de costumbres alimentarias, variaciones en la cantidad, la dieta, los horarios. 15. Vacaciones, tomarlas o no. 13. Navidad, festejarla o no. 12. Contravenciones y violaciones menores de la ley. 11. Total. Un total de 200 puntos es una señal de alarma. Según las estadísticas, el 49% de las personas que sumaron 300 puntos sufrió una enfermedad o tuvo un accidente en el año posterior. Por lo tanto, hay que prestar atención y ver qué medidas se toman para enfrentar el estrés. La importancia del lugar donde se vive. La casa o el departamento donde vivimos pueden revestir una importancia mayor de lo que creemos. Estos ámbitos son portadores de nuestra vida simbólica, expresiones de nuestro presente y de nuestro pasado. Nuestra casa puede convertirse en una aliada de vida o lo contrario, es como una segunda piel. El hogar es otro cuerpo que habitamos. Para algunos, esta fusión la cumple el auto. ¿Acaso los niños no dibujan su casa como una cara? Del mismo modo que en nuestro verdadero cuerpo, en el lugar donde vivimos circulan o no nuestras energías. Por eso, es importante sentirse bien tanto física como espiritualmente, tanto en la casa como en el lugar donde uno trabaja. Existe una disciplina china ancestral muy compleja llamada Feng Shui, literalmente viento y agua, que se ocupa de analizar y determinar cómo se equilibran favorablemente las energías que nos rodean en nuestras habitaciones. El objeto de Feng Shui es que la circulación de la energía sea fluida y por consiguiente benéfica. Una profesora de Feng Shui dice: las casas pueden consolar, pero también pueden agraviar el dolor. Contienen las emociones positivas o negativas que viven dentro de nosotros. Dejar la casa donde se ha vivido, el ámbito propio, mudarse, encontrar un nuevo departamento e instalarse en él, todo esto representa un cúmulo de estrés que ninguno de nosotros consultantes toma en cuenta hasta que después de muchas preocupaciones y enfermedades, un médico o psicólogo se lo hace notar. Es un duelo que debe hacerse. Para dejar una vivienda sin demasiado sufrimiento, hay que despedirse de cada una de las habitaciones. Este adiós real y simbólico es necesario, pues permite el paso a otra casa, a un nuevo lugar de vida del que podemos tomar posesión en vez de seguir ligados al anterior, de cuya pérdida no hicimos el duelo. Pero no se trata solo de la casa o del departamento, también hay que despedirse simbólicamente de los vecinos, del barrio, de los puntos de referencia, de las costumbres, de la luminosidad que tenía el lugar en su vida, en fin, en todo lo que contribuye a forjar el sentimiento de seguridad y bienestar. No pasa un día sin que piense en mi departamento de Biarritz, explicaba un hombre. Me lo había comprado solo con la herencia de mi madre y mi abuela. Un enamoramiento a primera vista. Por fin tenía mi casa. Y después tuve que venderlo por razones económicas. Todavía le guardo rencor a mi familia que no supo proteger mi casa ayudándome con los pagos de los bancos.